Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Pamela Saray Hernández Aro. Soy estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales. Actualmente estoy cursando la carrera de Relaciones Internacionales y pues sean bienvenidos a este espacio en el cual se hablará sobre un tema que muchas veces evitamos, no se habla mucho o hasta ya está normalizado, el cual es pues un tema que está presente en nuestra vida cotidiana todos los días. Es algo por lo cual se lucha todos los días, el cual es pues eh, la violencia por razón de género, y también pues todos los retos que se enfrentan para lograr una sociedad más igualitaria e inclusiva, que pues no tenga todas estas problemáticas, que no haya desigualdades por género. Y pues este no es un tema muy lejano o no es algo que solo se ve en noticias o un tema tabú, o con estadísticas frías. Más que nada es algo que ya está, es un tema que está en todos lados. Lo podemos ver en redes sociales, en conversaciones, hasta en la escuela, en la facultad, en relaciones personales con amigos, familiares. Y pues muchas veces pasa esto sin que nos demos cuenta, ya que pues suele anormalizarse. El propósito de este podcast pues es identificar los factores sociales que pueden propiciar la igualdad para poder resolver esta problemática, pero pues también analizar todas las barreras que no lo permiten y que existen todavía. Y pues esto especialmente en un contexto del país de aquí en México. Eh, este trabajo se basa eh, con temas relacionados con la igualdad de género, la diversidad sexual e inclusión. Pero más allá de lo académico, pues la intención es reflexionar y pues entender el tema de una forma más cercana, más real y más cotidiana, para poder saber qué es lo que causa esta problemática y no ser parte de ella. La idea no es solamente escuchar la información y saberla, sino es más importante entenderla, y cuestionar las cosas, cuestionar qué hago y qué no hago para afectar a la sociedad. También pues pensar en lo que has vivido, en lo que tú has hecho, y que pues tal vez no habías notado antes. Entonces, eh, entender este tema no es importante para una materia, sino es más importante para convivir mejor, para construir relaciones más sanas y para vivir en una sociedad más justa en la cual todos podamos convivir libres sin desigualdades sociales. Bueno, para empezar y adentrarnos a profundidad en el tema, empezaremos por los elementos de la violencia de género. Para empezar, pues es importante saber y entender lo que es la violencia de género. Muchas veces cuando escuchamos este término pensamos automáticamente en agresiones físicas, en golpes, en peleas, y pues muchas veces la realidad es que va más allá de eso, más allá de una agresión física. Eh, de acuerdo con la cartilla sobre la violencia por razón de género contra las mujeres, este tipo de violencia no es un hecho aislado, no es algo que ocurre solamente porque sí. Un sistema que se basa en el género para ejercer control, poder o dominación sobre otra persona. Es parte de un sistema. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa? Esto significa que la violencia puede presentarse de muchas formas, no simplemente de una sola manera, ya que, como lo dice, es parte de un sistema de diversas formas en las que se puede agredir a una persona. Puede ser psicológica, como cuando alguien manipula, humilla o hace sentir inferior a otra persona, es decir, cuando haces un chiste, cuando puedes hacer sentir mal a otra persona, eso es violencia psicológica. Puede ser emocional, como cuando se generan dependencias o se utiliza el efecto
el afecto como forma de control, es decir, en una relación, pues cuando tú eres dependiente a una persona y no puedes soltarla, esto es o se puede entender como una violencia emocional. También puede ser económica, cuando se limita el acceso al dinero o se controla cómo se usa, es decir, que no se tiene libertad de gastar el dinero o de usarlo de la forma que tú quisieras porque se te limita. También puede ser sexual, en el cual pues la violencia es en un acto sexual de alguna forma, simbólica o incluso institucional en las escuelas. Y pues, por ejemplo, cuando una mujer es interrumpida constantemente al hablar, cuando se minimizan sus ideas o cuando se le dice que exagera, eso también es una forma de violencia, porque estás minimizando las emociones de ella. O sea, no se debe de minimizar el cómo se siente otra persona, porque eso puede generar una violencia emocional. Algo importante aquí es entender que muchas de estas conductas pues ya están normalizadas. Muchas veces, aunque nosotros no queramos, alguien dice algo, nosotros lo minimizamos o lo humillamos en una forma de burla porque pensamos que es normal cuando no lo es. Se ven pues como algo común o parte de la vida cuando pues en realidad no deberían de serlo y no deberían de estar de esta forma tan normalizado. Ahora, otro punto clave es que la violencia de género ha evolucionado junto con la sociedad. Hoy en día también existe en los espacios digitales como son las redes sociales, la televisión, las series, las redes sociales más que nada, pues deberían ser un espacio de comunicación y expresión en la que tú puedes expresarte y hablar libremente sobre lo que tú quieras, pero muchas veces se convierten en espacios de control, acoso y agresión, y pues la gente termina sufriendo una violencia cibernética. Existen prácticas como el ciberacoso, la difusión de contenido íntimo sin consentimiento, el monitoreo constante de la actividad de la pareja o el uso de contraseñas como forma de control. Y algo muy importante, muchas de estas conductas se justifican con ideas como "ay, es por amor" o "es por preocupación", cuando no es así. Todas estas conductas no se deben de normalizar o tener eh, algo como por amor, porque pues realmente estás limitando a una persona, estás haciéndola dependiente a ti y tú estás teniendo todo el control sobre ella. En realidad, pues el control no es amor. El control es violencia porque limitas a la persona. Otro elemento fundamental pues es el lenguaje. El lenguaje no solo es una herramienta para comunicarnos, es una herramienta que construye la realidad. Según el Manual de Comunicación no sexista, cuando usamos un lenguaje que excluye, también estamos reforzando desigualdades. Por ejemplo, cuando usamos términos que invisibilizan a ciertos grupos, estamos enviando el mensaje de que no son importantes o que no existen dentro de ese contexto. Por eso, el lenguaje incluyente no es una exageración ni una moda, es una forma de reconocer la diversidad y de generar espacios más equitativos en los cuales todos se pueden sentir incluidos y no excluidos de alguna forma, ya que pues todos deben de ser incluidos, sea como sean. Y bueno, ahora que ya sabemos toda esta información, pues la pregunta real es, ¿qué hacemos con todo esto que ya sabemos? Porque pues sí, está muy bien entender el problema, saber del problema, pero si se queda solo en, ay, qué feo, ya supe todo lo que pasa, pues no, ojalá cambie. Qué injusto. Pues simplemente no va a cambiar nada y todo va a seguir como sigue estando. Aquí es donde entra el tema del cambio, pero pues no solo en algo lejano o en algo imposible, sino como algo que empieza desde lo cotidiano, desde todos mis días, desde que yo me despierto, porque algo clave a entender es que la igualdad no es un favor, no es algo que alguien decide dar o no dar, o que alguien decide quién recibe una igualdad y quién no. La igualdad es un derecho, y eso cambia completamente la forma en la que pues
se tiene que ver el tema, porque ya no es opcional, ya no es negociable, ya no es que tú lo merezcas y que tú no lo merezcas. Es algo que debe existir sí o sí, sea como sea. Mucha gente piensa que para generar un cambio necesitas hacer algo enorme, tienes que hacer un activismo, un movimiento, que todos lo vean y pues, o sea, no ocupas liderar movimientos, participar en marchas o hacer activismo visible todo el tiempo. Y pues tampoco se minimiza esto, ya que es muy valioso y también hay muchas veces que se ignora completamente, pues son las acciones pequeñas, porque la mayoría de las cosas que mantienen la desigualdad no son grandes eventos, no son grandes movimientos, sino son pequeñas conductas que se repiten día tras día, que son cotidianas. Por ejemplo, los comentarios, las bromas, las actitudes, cosas que no parecen inofensivas, que parecen normales porque como se ha dicho ya están normalizadas, pues van reforzando poco a poco las ideas de estos patrones. Entonces desde ahí pues también se puede empezar a cambiar. Puedes dejar de hacer bromas de diferentes contextos sociales, de diferentes personas, y eso va a generar un cambio a largo plazo. Un ejemplo muy claro es que se debe dejar de validar comentarios machistas. No todo lo que escuchamos es verdad solo porque siempre se ha dicho. Frases como así son las mujeres o los hombres son así, pues realmente no tienen una base sólida, pero se siguen repitiendo día con día. Son frases que se vuelven normales. Entonces, pues cuestionarlas, aunque sea con un simple por qué, pues genera un cambio en la conversación, porque ya no estás normalizando, estás preguntándote el por qué de esa frase, el por qué tiene que ser así. Otro punto importante es cómo vemos las relaciones. Hoy en día en las relaciones muchas dinámicas se consideran normales cuando en realidad son conductas de control. Por ejemplo, revisar el celular, pedir contraseñas, exigir respuestas inmediatas o molestarse cuando alguien no contesta rápido. Todo eso se ha romantizado con interés o con amor, cuando en realidad tiene que ver más con control y dependencia. Cuando estás dependiente de que alguien te conteste, que te hable, que si no contesta, pues ya quieres tener el control sobre todo. Y pues eso no es interés o amor, eso ya es tener una dependencia y querer controlar a alguien. Entonces, pues también parte del cambio en cómo elegimos, parte del cambio está eh, en saber cómo relacionarnos, en elegir cómo tenemos que relacionarnos. Entender que el amor no debe limitarte, que no debe hacerte sentir menos ni controlarte. Eh, pues esto es una clave para entender que no es amor y que tienes que romper esos patrones. El lenguaje pues también es un papel importante, como ya se dijo, porque aunque a veces parece algo pequeño la forma en la que hablamos de alguna persona o cómo pensamos, usar un lenguaje más incluyente pues no es solo una cuestión de forma sin sentido o ay, es algo tonto, simplemente se tiene que reconocer que hay diferentes personas, diferentes identidades y diferentes realidades, que no todos se identifican como tal, que tienes que incluir a todos, no nada más con lo que tú piensas que es lo correcto. No se trata tampoco de ser perfecto o, o pues cambiar, no, o sea, no se puede cambiar todo de un día para otro, pero sí se puede ser más consciente. Tienes que ser consciente de lo que está pasando, de cómo puedes cambiar para poder poco a poco cambiar esos pensamientos que vienen desde muchísimo antes. Eh, Esto ayuda pues que eres consciente de lo que dices, de lo que haces y de lo que permites. Y pues nosotros como estudiantes tenemos una ventaja pues muy importante, y es que estamos en un espacio donde se supone que estamos aprendiendo,
constantemente. Entonces también podemos aplicar eso a estos temas, no solo quedarnos con la teoría, sino llevarla a cabo. También, por ejemplo, pues crear espacios más seguros dentro de la universidad, respetar opiniones diferentes. Cuando un compañero piensa de alguna forma que tú no estás de acuerdo, pues tienes que respetarla. No discriminar, no juzgar automáticamente a las personas por cómo se ven, a cómo se expresan, pues todo esto es parte de la inclusión que se puede llevar día con día en la universidad. También es importante entender que pues la inclusión no significa estar de acuerdo con todo. Tampoco es que tú vas a querer ser perfecto, como ya se dijo. Se trata más que nada de respetar y no discriminar, de no excluir. Simplemente pues puedes compartir o no puedes compartir ciertas ideas o formas de vida de los demás, pero pues eso no te da derecho a invalidar a alguien o a discriminarlo por esa forma de pensar, ¿sabes? Eh, Algo también que parece importante mencionar es que el cambio no siempre es cómodo. Cuestionar lo que siempre has pensado, que siempre has hecho, pues puede llegar a ser incómodo. Cambiar ciertas actitudes puede ser incómodo porque muchas veces esas actitudes ya tienden a ser un hábito. Incluso señalar cosas dentro de tu círculo cercano, de ver que las personas cercanas a ti eh, hacen cosas o dicen cosas con las que no debes de estar de acuerdo, pues debe ser o puede ser incómodo, pero eso no significa que está mal. Al contrario, pues muchas veces es una señal de que estás madurando, que estás creciendo y que estás entendiendo el contexto social. También pues hay que entender que nadie es perfecto en este proceso. Todos hemos dicho cosas que pues no están bien, que no estamos orgullosos de decirlas. Hemos normalizado muchas cosas, eh, muchas actitudes, muchos pensamientos, los cuales no deberían de estar normalizados, que no debería ser normal pensar de esa manera, decir esos comentarios. Y pues eso no nos hace malas personas, nos hace menos personas. Es más que nada que nos hace crecer, nos hace ser responsables de hacerlo cada vez mejor. Entonces esto no se basa en ser perfectos, sino se trata de ser conscientes y intentar mejorar poco a poco y de saber qué es lo que realmente debemos de hacer y qué no. Porque pues al final el cambio social no ocurre de un día para otro, no de un día a otro va a cambiar toda la sociedad. No puede pasar eso. Ocurre cuando muchas personas pues empiezan a hacer un cambio y esto se va cada vez notando y siendo más visible. Porque pues de pequeñas cuando empiezas a hacer cosas pequeñas, pues se va cada vez haciendo algo más grande. Y pues esto es justo lo que está en nuestras manos y lo que nosotros podemos hacer desde nosotros mismos. Y bueno, pues ya para cerrar con todo esto, creo que algo importante que nos podemos llevar es que la violencia de género no es algo simple ni algo que pase solo en ciertos casos extremos. Es algo que está mucho más presente de lo que pensamos, pero que muchas veces no lo vemos o que ya está normalizado y nos hacemos de la vista gorda. A lo largo de este podcast, pues hablamos de muchas cosas, desde que pues es lo que realmente es la violencia de género hasta pues cómo se manifiesta en lo digital, en el lenguaje, en la cultura, en la vida cotidiana, en lo psicológico. Y pues algo que se repite en todo esto es que no son solo acciones aisladas, sino que forman parte ya de un sistema. Y este sistema se ha venido construido con el tiempo mediante ideas, creencias, costumbres y que pues por lo mismo no van a cambiar de un día para otro porque vienen de muchísimo antes. Pero pues eso no significa que no se pueda cambiar, que ya sí se va a quedar siempre. No, de hecho el hecho de que estemos hablando de esto ya es parte del cambio, de que ya se está dando a conocer lo que está mal y lo que ya no se tiene que hacer. Porque antes muchos de estos temas ni siquiera se tocaban, no se tocaba para nada y pues ahora se están cuestionando y eso es lo que importa.
También vimos que la violencia no siempre es física, que puede ser psicológica, emocional, económica, digital, que muchas veces viene disfrazada de cosas que parecen normales, como los celos, en control, ciertos comentarios, y en realidad pues eso es violencia, sea de género, sea psicológica, viene siendo violencia disfrazada de algo que como ya está normalizado no se ve de tal manera. Y pues ahí está lo complicado, ¿verdad? Que tienes que identificarlo, que tienes que saber que ese comentario, que esa dependencia no es eso, es violencia. Porque pues no puedes cambiar algo si no lo reconoces primero. También hablamos de México y de cómo el machismo sigue presente y sigue siendo parte de la cultura. Aunque pues muchas veces no sea tan evidente, pues sigue estando. Esto influye en todo, pues en cómo crecemos, en cómo nos relacionamos, en lo que creemos que está bien y en lo que está mal. Pero también hay algo pues que es muy importante, que es la diversidad, ya que no se puede hablar de igualdad sin incluir a todas las personas. Las personas de la comunidad LGBTQ+ siguen enfrentando muchísimas barreras que como sociedad todavía no hemos podido eliminar. Entonces, si queremos una sociedad realmente justa, la inclusión no puede ser opcional, tiene que ser parte de todo. Y creo que la clave de esto es entender que el cambio no depende solo de leyes, de movimientos, ni de gobiernos, también depende de nosotros como personas, de lo que hacemos todos los días, de lo que permitimos, de lo que cuestionamos, de cómo tratamos a los demás, porque pues sí puede sonar cliché, puede sonar así, pero pues el cambio empieza en lo cotidiano, empieza en cada que nos levantamos, empieza en decidir no repetir un comentario que sabes que está mal, empieza en respetar a alguien aunque sea diferente a ti, en darte cuenta de cosas que antes ni siquiera notabas. Y algo que también es importante decir es que este proceso no es perfecto. Nadie nace naciendo esto, naciendo como debe ser. Todos estamos aprendiendo. Todos pues hemos cometido errores, hemos dicho cosas, hemos hecho cosas que no están bien, pero lo importante es que estamos abiertos a cambiar, a escuchar, a cuestionarnos, porque al final la igualdad y la inclusión no son solo conceptos para una materia, son cosas que impactan directamente en la vida de las personas, en tu vida, en la mía, en cómo se sienten, en cómo viven, en las oportunidades que tienen. Entonces pues no es algo menor, es algo que realmente importa. Y pues ya para terminar, me gustaría que más que quedarse con esta información, pues se quede con la idea de que sí podemos hacer algo, aunque sea poco, aunque sea mínimo, se puede hacer algo, pero se puede. Porque si muchas personas empiezan a hacer un cambio, empiezan a ser diferentes, se va a volver algo más grande. Esto sería todo de mi parte. Muchas gracias.